Subió Dios entre voces de júbilo, y el Señor al son de la trompeta. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el domingo después de la gloriosísima ascensión de Cristo a los cielos. Y pues hemos citado del antífono del oratorio de esta misa, del Salmo 46. Subió Dios entre voces de júbilo, y el Señor al son de la trompeta. Las trompetas y las voces son realidades exteriores. Estos elementos exteriores alegraron a los oídos del Señor triunfante mientras subió Él a su reino celestial. Entonces, ¿qué son estas trompetas y voces? Pues son así, trompetas y voces. Pero si estamos buscando quizás un significado más espiritual o simbólico, pues como una especie de devociones exteriores, ¿verdad? ¿Cuáles son las devociones exteriores que más le agradan al Rey subido al cielo? Pues la devoción manifestada a María, su madre. Devoción a María, pues son esas trompetas que sonaron y las voces que cantaron en el día de su júbilo. Son instrumentos de alegría durante el momento de triunfo, durante su júbilo, subiendo al cielo. Y pues, como vamos a concentrarnos en esa trompeta mariana, o sea, la devoción mariana, como estamos todavía en este mes de mayo, mes dedicado a la Santísima Virgen María. Entonces quisiera yo ver una de entre las muchas devociones que podemos tener a la Virgen Santísima, Madre de Jesús. Hablamos hoy de los primeros 5 sábados del mes, que es una devoción exquisita hacia la Virgen María y que da mucho agrado al corazón sagrado de Jesucristo, su Hijo. Pues son 5 sábados de reparación al corazón inmaculado de María. Fue dado a la hermana Lucía, el último visionario de Fátima, las visiones de Fátima en Portugal de 1917. Entonces en 1929 ya Lucía, ya una monja en Tui, España, pues recibió una visión de María Santísima y el niño Jesús pidiendo los 5 primeros sábados del mes de reparación. Y los obispos de Portugal lo han aprobado esto, entonces está aprobado por la Iglesia y luego el Vaticano lo confirmó. Entonces ya hace muchos años, muchas décadas, que la Iglesia da su bendición a esa devoción. Entonces no es una cosa inventada por locos, sino está aprobado por la Iglesia. Entonces, ¿por qué los 5 primeros sábados del mes? Porque desvanece el sonido de la trompeta triunfal mariana. O sea, es decir, la trompeta es como un corazón de María, ¿verdad?
que agrada al Señor, que está subiendo al cielo. Entonces, esta trompeta o este corazón está dañada por 5 maneras de blasfemias contra su corazón. ¿Y cuáles son esas ofensas al Inmaculado Corazón de María? Pues ofensas contra su corazón, contra su virginidad perpetua, ofensas contra su maternidad divina y el rechazo de su maternidad sobre todos los hombres, ofensas en búsqueda de niños que también aprenden esa indiferencia hacia María y este odio hacia el corazón inmaculado de María. Y por último, las ofensas contra sus imágenes santas. En esa devoción de los 5 primeros sábados del mes, me acuerdo cuando me fui a Fátima en abril de 2014, escuchando las explicaciones de la monja que estaba explicando los 5 primeros sábados, me di cuenta que hice mal esta práctica en la niñez y pues tuve que comenzar de nuevo para lograrla. Mi equivocación era combinar 2 de las 4 condiciones. Entonces vamos a explicar ahora, por ejemplo, vamos a decir cómo hacerlo, para que si hemos hecho mal, lo podemos comenzar de nuevo, empezarlo de nuevo y cumplirlo bien. Pues el primer sábado, por ejemplo, de enero, ¿no? Entonces el primer sábado que cae en primer sábado de enero, luego el primer sábado de febrero, primer sábado de marzo, primer sábado de abril y el primer sábado de mayo. Y no puedes fallar ni uno. Si fallas uno, tienes que comenzarlo todo. Entonces tiene que estar como una cadena sin interrumpir. Entonces cuando ya llega el primer sábado del mes, esas son las 4 cosas que hay que hacer en este día del sábado primero. Y se repite los siguientes sábados hasta se cumple 5. Entonces, las 4 condiciones. La primera, rezar 5 décadas de Santo Rosario en reparación del corazón de María. ¿Sí? No hace falta contemplar los misterios. Si quieres, pues pueden pensar en los misterios en ese momento, pero no es necesario para cumplir con esa devoción. Nada más decir los 50 dioses Ave Marías con devoción y con reparación al corazón de María. Segundo, la segunda condición es en este primer sábado del mes contemplar, meditar, pensar, etc., con un espíritu de oración y reparación al corazón de María, 15 minutos sobre uno o varios misterios de rosario, ¿sí? En un espíritu de reparación. Entonces ahí es donde yo me equivoqué, porque cuando yo era niño, a lo mejor combiné la meditar en los misterios con la recitación de rosario de los 5 décadas, ¿no? O sea, así diariamente se debería decir los 5 misterios contemplando los 5 misterios, ¿no? Pero en ese día específico, para cumplir y obtener esas promesas de María, pues hay que como hacer esa distinción entre el rezo de los 5 décadas de rosario, los 50 Ave Marías, y
como una separación, como una actividad separada, contemplar meditando por 5 minutos sobre uno, solamente puede ser uno, o varios misterios del Sagrado Rosario en un espíritu de reparación. Luego la tercera condición es ir a la confesión en un espíritu de reparación del corazón de María. Entonces, ir a confesión, al Padrecito, o sea, al sacramento de la penitencia, y recibir la absolución del sacerdote y así hacer esta penitencia sacramental. Ahora bien, la visión a Santa, la hermana Lucía, posteriormente clarificó que no hace falta ir en este mismo día del primer sábado del mes, porque a veces es imposible conseguir un sacerdote en un día de sábado, quizás, para algún lugar. Entonces, para hacerlo más fácil, la visión a la hermana Lucía decía que unos días antes del primer sábado o unos días después, pero cerca al primer día, primer sábado del mes. Y mucho mejor ir a confesión al mismo día del primer sábado, ¿verdad? O sea, mejor, porque es el sentido de hacer reparación en ese día de sábado. Y por último, la cuarta condición de la devoción es ir a la Santa Comunión en reparación al corazón inmaculado de María. Entonces, y no aplica aquí unos días antes o unos días después. No, tiene que ser de este día, porque es el día de reparación a que recibe la comunión en este día de sábado. Y así. Y se repite esas 4 cosas por 5 meses en seguido, en el día del primer sábado del mes. Por 5 meses. Y ya, hecho los 5 sábados del mes, ya está para siempre, hasta el resto de la vida. Ya tiene logrado sus 5 meses y la Virgen María le va a dar una promesa. ¿Y cuál es esa promesa que la Virgen comunicó a la hermana Lucía? María decía: le daré a él quien ha hecho los 5 primeros sábados del mes, la gracia de morir en un estado de gracia, o sea, evitar las llamas eternas del infierno. La María Santísima promete en la última hora de la vida, le va a rescatar de las garras de Satanás de alguna manera. María va a lograr la gracia de rescatar el alma de las mandíbulas del infierno. Qué gran promesa, ¿verdad? Pero bueno, se puede hacer los primeros 5 sábados del mes, pero después puede seguir haciéndolos hasta el final de la vida. O sea, no hace falta parar después de haber cumplido los 5 sábados. Podemos, si tenemos una devoción, amor a la María, lo vamos a seguir haciendo esto hasta la vida que termina, ¿verdad? Porque es una devoción a María. Es una trompeta más acompañando a Jesús subiendo al cielo, subiendo y entrando a su reino, escuchando voces dulces y trompetas
dulces, esas manifestaciones exteriores de la devoción, ¿verdad? Pues al subir al comulgatorio en esa Santa Misa, mostramos a Cristo ese sonido de la trompeta, la manifestación exterior del culto mariano, cuando Él subió al cielo. Le gustó escuchar las voces dulces, los sonidos dulces de las trompetas del Salmo 46, ¿verdad? Pues los sonidos de la devoción a su Santa Madre le dan más consuelo y grado, ¿no? Pues que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.